Ella estaba varada sin rumbo, hasta que un cowboy misterioso bajó de su camioneta y le ofreció algo más que ayuda. «Por favor, no me dejes aquí», gritó Valentina desesperada mientras el autobús se alejaba, dejando solo una nube de polvo en el aire. Su elegante vestido blanco ahora estaba empolvado y su pulcra apariencia empezaba a desvanecerse bajo el inclemente sol del desierto. Se dejó caer sobre su maleta, la única posesión que le quedaba después de que el malhumorado conductor decidiera continuar sin ella. Había pedido solo 5 minutos para tomar una foto del espectacular atardecer y ahora estaba varada en medio de la nada, en un tramo solitario de carretera cerca de Santa Clara, un pueblo fronterizo que ni siquiera aparecía en los mapas turísticos. El rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta Ford antigua pero bien cuidada se acercaba lentamente. Valentina dudó entre pedir ayuda o esconderse. Su madre siempre le había advertido sobre los peligros de la carretera. La camioneta se detuvo frente a ella. Un hombre de complexión atlética, vestido con jeans desgastados y una camiseta verde que resaltaba sus ojos, bajó del vehículo. Su mirada, aunque seria, transmitía una extraña sensación de confianza. «¿Necesita ayuda, señorita?», preguntó con voz grave pero amable. Valentina levantó la barbilla, intentando mantener la poca dignidad que le quedaba. «Mi autobús me dejó», respondió señalando lo obvio. «Voy a Chihuahua». El hombre asintió levemente. «Soy Gabriel Herrera. Mi rancho está a unos kilómetros. Puedo llevarla al pueblo más cercano donde hay una estación de autobuses, o puede pasar la noche en el rancho y salir mañana temprano». Valentina lo miró fijamente, evaluando sus opciones que honestamente eran escasas. «Valentina Rojas», se presentó extendiendo su mano. «Y acepto su oferta, pero prefiero la estación de autobuses si no es molestia». Gabriel cargó su maleta en la camioneta sin esfuerzo aparente. Durante el trayecto, Valentina notó un viejo estuche de guitarra en el asiento trasero. «¿Toca la guitarra?», preguntó, intentando romper el incómodo silencio que se había formado. «Hace tiempo», respondió secamente, sin apartar la vista del camino. El silencio volvió a reinar en la cabina. Valentina observó el paisaje desértico, tan diferente a la bulliciosa Ciudad de México que había dejado atrás. Después de renunciar a su puesto como pianista en la Filarmónica para cuidar a su abuela enferma, esta parada no planeada era solo otro giro inesperado en su vida, ya de por sí complicada. Al llegar a la pequeña estación, descubrieron que el último autobús del día ya había partido. La próxima salida sería hasta la mañana siguiente. «Parece que tendrá que aceptar mi otra oferta», dijo Gabriel, con lo que parecía ser un amago de sonrisa. Justo cuando Valentina iba a responder, un grito interrumpió la conversación. «Gabriel, por fin te encuentro». Una mujer elegante y bien vestida se acercaba rápidamente. Su ropa de diseñador y su porte sofisticado contrastaban drásticamente con el entorno rural. «Sofía». Gabriel se tensó visiblemente. «No sabía que vendrías». La mujer miró a Valentina con curiosidad y cierto recelo. «¿Y quién es esta señorita?». Gabriel parecía incómodo. «Valentina Rojas. Su autobús la dejó en la carretera. La estoy ayudando a llegar a Chihuahua». Sofía sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Qué caballeroso de tu parte, Gabriel, siempre rescatando almas perdidas». El tono despectivo no pasó desapercibido para Valentina, quien estaba a punto de responder cuando notó a un pequeño niño escondido detrás de Sofía. Tendría unos 6 años, con grandes ojos expresivos idénticos a los de Gabriel. «No vine sola», anunció Sofía, colocando sus manos sobre los hombros del niño y empujándolo suavemente hacia adelante. «Mateo quería verte, ¿verdad, cariño?». El niño asintió tímidamente, sin mirar directamente a Gabriel, quien parecía haberse quedado petrificado. «Gabriel», continuó Sofía con voz firme, «ya no puedo seguir con esto. Me voy a Europa el próximo mes. Es hora de que asumas tu papel como padre. Han pasado 2 años desde que Elena murió. Mateo te necesita». El color abandonó el rostro de Gabriel. «Sofía, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo es el momento entonces? ¿Cuánto tiempo más vas a esconderte en ese rancho?». Valentina se sentía completamente fuera de lugar, como si estuviera presenciando una escena demasiado íntima.
Intentó retroceder discretamente, pero Sofía la detuvo con la mirada. «No, quédate, señorita pianista. También deberías saber en qué te estás metiendo. Gabriel aquí presente tiene la mala costumbre de dejar que otros carguen con sus responsabilidades. Primero fue mi hermana Elena, luego yo con Mateo, y ahora parece que tú eres la siguiente candidata». «Basta, Sofía». La voz de Gabriel retumbó haciendo que el pequeño Mateo se encogiera. «Lo siento, campeón, no quise asustarte», añadió inmediatamente, suavizando su tono. Se arrodilló frente al niño, quedando a su altura, aunque manteniendo cierta distancia, como si temiera tocarlo. «Has crecido mucho, ¿eh?», dijo con voz ronca. Mateo asintió mirando sus zapatos. «Toca el piano», murmuró el niño. «Como mamá». Gabriel levantó la mirada hacia Sofía, quien asintió. «Ha estado tomando clases. Tiene el talento de Elena». Valentina observaba la escena, comprendiendo poco a poco la situación. Gabriel no era solo un ranchero solitario. Era un viudo, un padre ausente, un hombre cargando el peso de una tragedia que no podía superar. «Las maletas están en mi auto», dijo Sofía sacando las llaves de su bolso. «Ya preparé a Mateo. Sabe que se quedará contigo. Mercedes está al tanto, la llamé esta mañana». Sin esperar respuesta, Sofía se dirigió hacia un elegante auto estacionado a unos metros. Gabriel se quedó inmóvil, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Valentina, sintiendo que debía hacer algo, se agachó frente a Mateo. «Así que tocas el piano», dijo con una sonrisa genuina. «Yo también. Quizás podríamos tocar juntos algún día». Por primera vez, el pequeño levantó la mirada con un destello de interés en sus ojos. Desde la distancia, Gabriel observó el intercambio y por un momento su expresión se suavizó mientras contemplaba a la mujer que había encontrado varada en la carretera, ahora conversando animadamente con el hijo que apenas conocía. Esa noche, desde la ventana de la habitación de huéspedes del rancho Herrera, Valentina observó a Gabriel parado en el porche, sosteniendo una fotografía enmarcada. La luz de la luna revelaba la imagen de una hermosa mujer que, sorprendentemente, guardaba un notable parecido con Sofía. Gabriel pasó sus dedos por el cristal, como acariciando un recuerdo, antes de entrar nuevamente a la casa, llevando consigo el peso de un pasado que parecía negarse a abandonar. El cielo amaneció oscuro sobre el rancho Herrera. Nubes grises y pesadas se arremolinaban amenazantes, prometiendo una tormenta como las que solo se veían en esta región fronteriza una o dos veces al año. Valentina despertó sobresaltada por el rugido de un trueno. Por un momento no reconoció dónde estaba, hasta que los eventos del día anterior regresaron a su memoria. El autobús abandonándola, Gabriel ofreciéndole ayuda, y luego la inesperada aparición de Sofía con el pequeño Mateo. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo incorporándose en la cama. Una mujer mayor, de rostro amable y cabello canoso recogido en un moño, entró con una bandeja. «Buenos días, señorita. Soy Mercedes Gutiérrez, el ama de llaves. Le traje el desayuno». Dejó la bandeja sobre una mesita. «Va a tener que quedarse con nosotros un par de días más. La tormenta ha bloqueado los caminos y suspendieron el servicio de autobuses». Valentina suspiró, mirando por la ventana la violenta lluvia que azotaba el rancho. «¿Cómo está Gabriel?», preguntó, sin poder evitarlo. Con la llegada de su hijo y todo eso, Mercedes se sentó al borde de la cama, con una familiaridad que sugería años de cuidar a otros. «Esa mujer siempre fue igual», murmuró con desaprobación. «Sofía nunca piensa en nadie más que en ella misma. Dejar al niño así, sin avisar», sacudió la cabeza. «Pero quizás es lo mejor. Ya era hora de que Gabriel enfrentara sus demonios». «¿Qué pasó con la madre de Mateo?», preguntó Valentina sabiendo que estaba cruzando una línea, pero incapaz de contener su curiosidad. Mercedes la miró largamente, como evaluando si podía confiar en ella. «Elena era una mujer hermosa, delicada como una flor», comenzó. «La hermana mayor de Sofía, tan distintas como el día y la noche. Elena trajo luz a la vida de Gabriel. Él no tuvo una vida fácil, ¿sabe? Su padre los abandonó cuando era pequeño y su madre lo crió sola, igual que yo lo crié cuando ella murió.
Pero Elena, ella lo salvó. Sus ojos se humedecieron. Hasta el accidente hace 2 años. Desde entonces Gabriel se niega a hablar de ella, se niega a ser padre. Mandó a Mateo con Sofía a Ciudad de México porque no soportaba verlo. El niño es idéntico a su madre. Un silencio pesado llenó la habitación, interrumpido solo por el constante golpeteo de la lluvia contra el cristal. «Ahora coma, antes de que se enfríe», dijo Mercedes recomponiéndose. «Y si necesita algo, estaré en la cocina». Después del desayuno, Valentina decidió explorar la casa. Era una construcción antigua pero bien conservada, con pisos de madera que crujían levemente bajo sus pies y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro de lo que supuso eran generaciones de la familia Herrera. En el salón principal algo captó su atención. En una esquina, cubierto por una sábana, se adivinaba la forma inconfundible de un piano. Se acercó y, con cuidado, retiró la tela, liberando una nube de polvo que la hizo estornudar. Era un hermoso piano de cola, obviamente costoso y de buena marca, pero evidentemente abandonado. Pasó sus dedos por las teclas amarillentas, produciendo notas desafinadas que resonaron en la habitación vacía. A pesar de su estado, podía sentir la calidad del instrumento. Era de Elena. La voz de Gabriel la sobresaltó. Estaba parado en la entrada, con expresión indescifrable. Nadie lo ha tocado desde que ella murió. Valentina retiró sus manos rápidamente, como si las teclas quemaran. «Lo siento, no quise...» «No importa», la interrumpió él, acercándose lentamente. «Solo me sorprendió escucharlo después de tanto tiempo». Se quedaron en silencio, mirando el instrumento como si fuera una reliquia sagrada. «¿Te molestaría si lo uso?», preguntó finalmente Valentina. «Podría afinarlo. Soy buena en eso». Por primera vez desde que lo conoció, Valentina vio una sonrisa genuina en el rostro de Gabriel. «Me gustaría escucharlo sonar nuevamente», admitió. A Elena le habría gustado que alguien lo usara. Esa tarde, mientras la tormenta arreciaba afuera, Valentina trabajó meticulosamente en afinar el piano. Sus manos expertas recordaban cada detalle de su formación en el conservatorio. Cuando finalmente estuvo satisfecha, comenzó a tocar. Las suaves notas de Chopin llenaron la casa, fluyendo por los pasillos como si el mismo instrumento hubiera esperado este momento. Tan concentrada estaba en la música que no notó la pequeña figura que se había detenido en la puerta, observándola con asombro. Cuando terminó la pieza, un tímido aplauso la sorprendió. Mateo estaba parado junto al marco de la puerta, con los ojos brillantes. «Tocas como mamá», dijo con voz queda. Valentina le sonrió, haciéndole un gesto para que se acercara. «¿Quieres intentarlo?». El niño asintió con entusiasmo. Se sentó junto a ella en el banco y Valentina comenzó a enseñarle una melodía simple. Sus pequeños dedos eran torpes al principio, pero mostraban una coordinación natural que sugería talento. «Mi tía Sofía me dio algunas clases», explicó Mateo, «pero ella no es tan buena como tú, o como mamá». «Estoy segura de que tu mamá estaría muy orgullosa de ti», respondió Valentina con suavidad. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura de Gabriel, observándolos desde el pasillo, con una mezcla de dolor y añoranza en su mirada. En los días siguientes, mientras la tormenta mantenía bloqueados los caminos, Valentina estableció una rutina con Mateo. Cada tarde, después de que el niño terminara sus tareas escolares con Mercedes, pasaban horas en el piano. Gabriel los observaba a distancia, incapaz de unirse a ellos, pero tampoco queriendo interrumpir. Una noche, cuando Mateo ya estaba dormido, Valentina encontró a Mercedes en la cocina, preparando masa para pan. «Es increíble lo que has logrado con el niño en tan poco tiempo», comentó el ama de llaves, ofreciéndole una taza de té. No lo había visto sonreír así desde antes del accidente. Valentina tomó la taza, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. «Es un niño maravilloso. No entiendo cómo Gabriel puede mantener esa distancia con él». Mercedes suspiró profundamente. «El miedo hace cosas extrañas a las personas», dijo con sabiduría. Gabriel creció sin padre. Su propio padre lo abandonó cuando tenía 5 años, y su madre tuvo que criarlo sola, trabajando en este mismo rancho como cocinera. Cuando ella murió, yo me hice cargo de él.
pero las heridas de la infancia nunca sanaron realmente. Y luego, cuando encontró a Elena, pensó que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Hizo una pausa. La adoraba. Cuando ella quedó embarazada, Gabriel estaba tan feliz que compró ese piano como regalo, aunque costaba una fortuna. Quería que su hijo creciera rodeado de música. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Valentina con suavidad. Con Elena, quiero decir. Mercedes se secó una lágrima con el dorso de la mano. Un accidente en la carretera. Iba conduciendo sola cuando su auto se salió del camino. Bajó la voz. Gabriel se culpa. Cree que debió haber visto las señales, que ella estaba sufriendo y él no lo notó. Después del nacimiento de Mateo, Elena cambió. Se volvió distante, triste, pero se negaba a hablar de ello. Y un día simplemente ya no volvió. Esa noche, mientras Valentina se dirigía a su habitación, escuchó ruidos provenientes del cuarto de Mateo. Al acercarse, descubrió que el niño estaba sollozando en sueños. Sin pensarlo dos veces, entró y se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabello, hasta que se calmó. «No te vayas», murmuró medio dormido. «No me voy a ninguna parte», le aseguró ella, aunque sabía que era una promesa que no podría cumplir indefinidamente. Desde el pasillo, oculto en las sombras, Gabriel observaba la escena. Por un momento, el dolor en su rostro dio paso a algo parecido a la esperanza. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció y se alejó en silencio. En la oscuridad de su habitación, Valentina reflexionaba sobre la extraña situación en la que se encontraba. Lo que debía haber sido una breve parada en su viaje se había convertido en algo mucho más complejo, y aunque sabía que eventualmente tendría que continuar su camino hacia Chihuahua, una parte de ella ya no tenía prisa por irse. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero la tormenta en el corazón de Gabriel apenas empezaba a formarse. «¡Sorpresa!», exclamó Valentina mientras entraba al comedor con un pequeño pastel casero decorado con 7 velitas encendidas. «¡Feliz cumpleaños, Mateo!». Los ojos del niño se abrieron como platos. Llevaba casi una semana en el rancho y nadie había mencionado que hoy era su cumpleaños, ni siquiera él mismo. «¿Cómo supiste?», preguntó sorprendido. Valentina le guiñó un ojo. «Mercedes me mostró tu acta de nacimiento. Estaba entre los documentos que Sofía dejó». Mercedes, parada en la puerta de la cocina, sonreía satisfecha. Había sido su idea organizar esta pequeña celebración. En el fondo esperaba que fuera el primer paso para acercar a Gabriel a su hijo. Mateo miró nerviosamente a su alrededor. «¿Y mi papá?». La sonrisa de Valentina vaciló por un momento. «Salió temprano. Tenía que revisar el ganado en la parte norte del rancho», explicó tratando de ocultar su decepción. «Pero seguro regresa pronto». El niño asintió, pero Valentina pudo ver la tristeza en sus ojos. Se apresuró a cambiar el ambiente. «Vamos, pide un deseo». Mateo cerró los ojos con fuerza antes de soplar las velas. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Gabriel entró cargando un paquete alargado envuelto en papel simple. Se detuvo al ver la escena frente a él. Mercedes, Valentina y su hijo alrededor de un pastel con las velas recién apagadas. Por un momento, pareció que iba a dar media vuelta y marcharse. Pero en lugar de eso, respiró profundo y avanzó hacia ellos. «Feliz cumpleaños, campeón», dijo con voz ronca, extendiendo el paquete hacia Mateo. El niño lo miró con asombro, como si no pudiera creer que su padre se hubiera acordado. Tomó el regalo con manos temblorosas y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una guitarra pequeña, perfecta para sus manos infantiles. «Es hermosa», murmuró Mateo, pasando sus dedos por las cuerdas, produciendo un sonido desafinado, pero lleno de posibilidades. «Pensé que, como ya estás aprendiendo piano con Valentina, quizás también te gustaría probar la guitarra», explicó Gabriel, incómodo ante las miradas, sorprendidas de todos. «Si quieres, puedo enseñarte algunos acordes básicos». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De verdad me enseñarías?». Gabriel asintió, esbozando una sonrisa tímida. «De verdad». Mercedes intercambió una mirada cómplice con Valentina. Algo estaba cambiando en el rancho Herrera, tan sutil como las primeras gotas de lluvia antes de la tormenta.
Esa tarde, después de devorar el pastel y abrir los pequeños regalos que Mercedes y Valentina habían improvisado, un libro de cuentos y un cuaderno con pentagramas, respectivamente, Gabriel cumplió su promesa. Llevó a Mateo al porche y, sentados en los escalones, comenzó a enseñarle cómo sostener la guitarra y los nombres de las cuerdas. Valentina los observaba desde la ventana de la sala, conmovida por la escena. Era la primera vez que veía a Gabriel y Mateo interactuar como padre e hijo, sin la tensión que habitualmente flotaba entre ellos. «Es un milagro», comentó Mercedes, que se había unido silenciosamente a su contemplación. «Llevo 2 años tratando de que Gabriel se acerque a su hijo, y tú lo logras en una semana». «Yo no hice nada», respondió Valentina. «Solo estuve aquí. A veces eso es todo lo que se necesita, estar presente». Cuando cayó la noche, Mateo se fue a dormir agotado pero feliz, abrazando su nueva guitarra. Valentina salió al porche, donde Gabriel estaba sentado solo, mirando las estrellas con un vaso de whisky en la mano. «Gracias», dijo ella simplemente, sentándose a su lado. «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Por darle a Mateo este día». Significó mucho para él. Gabriel dio un sorbo a su bebida, pensativo. Debería haber estado ahí para sus otros cumpleaños, para todo en realidad. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. «Mi padre me enseñó a tocar antes de abandonarnos», confesó finalmente Gabriel, mirando hacia la oscuridad. «Es lo único bueno que recuerdo de él. Tenía 5 años, la misma edad que tenía Mateo cuando...» Dejó la frase sin terminar. «Cuando murió Elena», completó Valentina suavemente. Gabriel asintió, apretando el vaso con fuerza. «Nunca he podido hablar de ella, con nadie». «A veces ayuda», sugirió Valentina. «Compartir el dolor lo hace más llevadero». Él la miró largamente, como decidiendo si podía confiar en ella. Finalmente dejó el vaso en el suelo y habló. «Elena era todo para mí. Nos conocimos en la universidad, en Monterrey. Yo estudiaba agronomía y ella música. Desde el primer momento supe que era especial». Sus ojos se suavizaron con el recuerdo. Venía de una familia acomodada, pero eligió a un ranchero sin apellido. Su familia, especialmente Sofía, nunca me aceptó del todo. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. Cuando quedó embarazada, fue el momento más feliz de mi vida. Le compré ese piano como regalo de aniversario, aunque casi no podíamos pagarlo. Quería que nuestro hijo creciera escuchándola tocar. Su voz se quebró, pero después del nacimiento de Mateo, algo cambió. Elena se volvió distante, triste. Yo pensé que era normal, el cansancio de ser madre primeriza. Nunca imaginé que estaba sufriendo tanto, y un día simplemente salió en el auto y no regresó. Valentina sintió un nudo en la garganta. «No fue tu culpa, Gabriel». «¿No lo fue?». Su voz sonaba amarga. «Yo debí haberlo notado, debí haberla ayudado». «Nunca es tarde para romper ciclos», respondió ella suavemente. «Mateo te necesita ahora, y tú lo necesitas a él». Gabriel la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «¿Por qué te importa tanto? Apenas nos conoces». Valentina no supo qué responder. ¿Por qué le importaba? Había llegado al rancho por casualidad, varada por un autobús que la dejó en medio de la nada. Debería estar pensando solo en continuar su viaje, en llegar a Chihuahua para cuidar a su abuela. Y sin embargo aquí estaba, involucrándose en la vida de un hombre roto y su hijo. «Quizás porque sé lo que es perder a alguien», dijo finalmente. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, y aunque no murió como Elena, dejó un vacío similar. Mi madre nunca se recuperó realmente, y mi abuela, ella fue quien me salvó, quien me enseñó a tocar el piano, quien me dio un propósito». Gabriel cubrió la mano de Valentina con la suya, en un gesto tan inesperado como reconfortante. «Eres una mujer extraordinaria, Valentina Rojas». Ese simple contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras se miraban bajo el cielo estrellado. El sonido del teléfono rompió el hechizo. Mercedes apareció en la puerta, con el rostro preocupado. «Es para ti, Valentina. Una llamada desde Chihuahua». Con el corazón acelerado, Valentina entró a la casa y tomó el teléfono.
La voz al otro lado, perteneciente a una vecina de su abuela, sonaba angustiada. Doña Carmen ha empeorado. Los médicos dicen que deberías venir lo antes posible. El mundo de Valentina pareció derrumbarse. Su abuela, la mujer que la había criado, que le había enseñado todo sobre la música y la vida, estaba en peligro. «Saldré mañana a primera hora», prometió con la voz temblorosa. Cuando colgó encontró a Gabriel parado en el pasillo, con una expresión de comprensión resignada. «¿Tu abuela?» No era una pregunta. «Ha empeorado. Tengo que ir a Chihuahua inmediatamente». Gabriel asintió, recuperando su habitual compostura. «Te llevaré a la estación de autobuses al amanecer». Esa noche, Valentina preparó su maleta con sentimientos encontrados. Por un lado, la urgencia de llegar junto a su abuela. Por otro, una inexplicable reluctancia a dejar el rancho, a Gabriel, a Mateo. En pocos días, habían pasado de ser extraños a convertirse en personas importantes para ella. Mientras colocaba su ropa en la maleta, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Mateo, sosteniendo un dibujo. «Es para que no nos olvides», dijo entregándole la hoja donde había dibujado a 3 figuras, una pequeña con una guitarra, una alta con un sombrero, y una mujer en medio con lo que parecía ser un piano. Valentina sintió las lágrimas agolparse en sus ojos. «Nunca podría olvidarlos, Mateo», prometió abrazando al niño. «Y volveré a visitarte, te lo prometo». Pero mientras lo decía, una parte de ella se preguntaba si era una promesa que podría cumplir. Al amanecer siguiente, Gabriel la llevó a la estación en silencio. Cuando el autobús llegó, cargó su maleta y se despidió con un gesto casi formal, como si los momentos de intimidad compartidos la noche anterior nunca hubieran ocurrido. «Gracias por todo», dijo Valentina, sintiendo la insuficiencia de las palabras. «Cuídate», respondió él simplemente. Mientras el autobús se alejaba, Valentina miró por la ventana la figura solitaria de Gabriel, inmóvil en el andén, hasta que se perdió de vista. Solo entonces permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas, preguntándose si volvería a verlo alguna vez. En el rancho, Gabriel encontró a Mateo sentado al piano, intentando reproducir las melodías que Valentina le había enseñado. Sobre el atril, descubrió unas partituras marcadas con notas y dibujos, adaptadas especialmente para las manos pequeñas del niño. El gesto silencioso de Valentina, dejando un legado musical para su hijo, lo golpeó con fuerza. Por primera vez desde la muerte de Elena, Gabriel se dio cuenta de que quizás, solo quizás, todavía había esperanza para su corazón. El hospital de Chihuahua era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Valentina llevaba 3 días prácticamente viviendo allí, durmiendo en incómodas sillas de plástico y alimentándose de café de máquina y sándwiches de la cafetería. Su abuela, doña Carmen, una mujer de 70 años con más fortaleza que muchos jóvenes, ocupaba una habitación en el 3er piso. El diagnóstico inicial había sido desalentador: neumonía complicada con su condición cardíaca preexistente, pero tras días de tratamiento intensivo, comenzaba a mostrar signos de mejoría. «Debiste ver tu cara cuando llegaste», comentó la anciana, observando a su nieta con ojos cansados pero vivaces, «como si hubieras visto un fantasma». Valentina sonrió acomodando las almohadas de su abuela. «Me diste un buen susto, abuelita. Pensé que te perdería». «Bah, todavía no es mi hora», respondió doña Carmen con un gesto desdeñoso. «No me iré hasta verte bien establecida. Y por cómo hablas de ese ranchero, parece que estoy lejos de poder descansar tranquila». Valentina sintió que se sonrojaba. «Gabriel es solo, alguien que me ayudó cuando lo necesitaba». Doña Carmen soltó una risita que terminó en una leve tos. «Hablas diferente de ese ranchero», observó cuando se recuperó. «Tu mirada brilla cuando lo mencionas». «Es complicado, abuela, él está roto». «¿Y quiénes no lo estamos, mijita?». La sabiduría de años se reflejaba en sus palabras. «La diferencia está en quién decide repararse». Valentina guardó silencio, pensando en Gabriel y en Mateo, preguntándose cómo estarían manejando su ausencia. Se había prometido llamar al rancho apenas llegara a Chihuahua, pero entre la urgencia de la situación de su abuela y el caos del hospital, los días habían pasado sin que cumpliera esa promesa. «Deberías llamarlo», dijo doña Carmen,
como si leyera sus pensamientos. Si es importante para ti, no lo dejes en el aire. Esa tarde, mientras su abuela dormía, Valentina finalmente se armó de valor y llamó al rancho Herrera. Fue Mercedes quien contestó, su voz reflejando genuina alegría al reconocerla. «Valentina, qué bueno saber de ti. ¿Cómo está tu abuela?» «Mejorando, gracias a Dios», respondió sintiendo un alivio inesperado al escuchar una voz familiar. «¿Cómo están todos por allá?» Hubo una pausa significativa antes de que Mercedes respondiera. «Gabriel está intentándolo. Ha empezado a dar clases de guitarra a Mateo cada tarde. El niño lo extraña, pero tus partituras han sido de gran ayuda». Valentina sonrió, imaginando al padre y al hijo sentados en el porche, compartiendo música como ella les había visto hacer la noche antes de su partida. «Me alegra oír eso. ¿Puedo hablar con Gabriel?» Otra pausa, esta vez más larga. Salió temprano con los trabajadores. Han estado teniendo problemas con el ganado en la zona norte, explicó Mercedes. «Pero le diré que llamaste». Al colgar, Valentina no pudo evitar sentir una punzada de decepción. ¿Era casualidad que Gabriel nunca estuviera disponible para hablar con ella? ¿O la estaba evitando deliberadamente? Los días se convirtieron en semanas. La salud de doña Carmen mejoraba lentamente, permitiéndole finalmente ser trasladada a su casa, donde Valentina podía cuidarla mejor. Entre las medicinas, las visitas médicas y las tareas domésticas, Valentina apenas tenía tiempo para pensar en el rancho Herrera y sus habitantes. Pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, los recuerdos volvían con fuerza. Una tarde, mientras preparaba la comida, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró frente a frente con la última persona que esperaba ver, Sofía Torres. La elegante mujer lucía tan sofisticada como la recordaba, aunque algo en sus ojos parecía diferente, menos duro. «No vine a causar problemas», aclaró Sofía, como leyendo la desconfianza en el rostro de Valentina. «Vine porque nunca había visto a mi cuñado tan afectado por la ausencia de alguien desde la muerte de mi hermana». Valentina la invitó a pasar, demasiado sorprendida para hacer otra cosa. Sofía rechazó cortésmente su ofrecimiento de café y fue directamente al grano. «Gabriel no es un mal hombre», dijo, sentándose rígidamente en el sofá. «Es solo que no sabe cómo manejar el dolor. Nunca lo ha sabido». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Valentina, confundida por esta repentina visita y la aparente preocupación de una mujer que, en su único encuentro, había mostrado solo desdén hacia ella. Sofía sacó un paquete de su bolso. Era una caja pequeña, envuelta en papel simple. «Encontré esto entre las cosas de Elena, creo que deberías verlo». Valentina tomó el paquete con manos temblorosas. Dentro había varios cuadernos con cubiertas de cuero, gastados por el uso. Diarios. «Son de Elena», explicó Sofía con voz suave. «Los encontré cuando estaba empacando para mi viaje a Europa, que por cierto cancelé. Me di cuenta de que estaba huyendo igual que Gabriel». Con reverencia, Valentina abrió uno de los diarios. La letra era delicada, femenina, llena de curvas y adornos. Las páginas estaban llenas de reflexiones, poemas y relatos cotidianos. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más oscuras, más desesperadas. «Elena sufría de depresión posparto», continuó Sofía. «Algo que en nuestra familia considerábamos una debilidad, algo que debía ocultarse. Nuestra madre sufrió lo mismo después de que yo nací, pero Elena lo llevó en silencio, sin buscar ayuda, sin compartir su dolor con Gabriel». Valentina pasó las páginas hasta llegar a la última entrada, fechada el día de la muerte de Elena. Con el corazón acelerado, leyó: «Hoy por fin encontré el valor, no para acabar con esto como he pensado tantas veces, sino para buscar ayuda. Por Gabriel, por Mateo. Los amo demasiado para dejarlos así. La doctora Sánchez me espera a las 3. Es el primer paso de un largo camino, pero por primera vez en meses siento esperanza». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina. No había sido un suicidio, como todos parecían creer. Había sido un trágico accidente, justo cuando Elena finalmente había decidido buscar ayuda. Gabriel siempre creyó que fue su culpa, explicó Sofía también con lágrimas en los ojos, que no vio las señales, que no la ayudó lo suficiente.
Por eso se aleja de Mateo. Tiene miedo de fallarle también. Tengo que decírselo, murmuró Valentina. Tiene que saber la verdad. Sofía asintió. Por eso vine. Pensé que tú podrías hacerle entender. A mí no me escucharía. Nuestra relación siempre ha sido complicada. Esa noche, después de que Sofía se marchara, Valentina tomó una decisión. Su abuela estaba lo suficientemente recuperada para quedarse bajo el cuidado de una enfermera por unos días. Iría al rancho Herrera. Le mostraría los diarios a Gabriel. Le haría entender que no tenía que cargar con esa culpa, que podía permitirse vivir nuevamente, ser padre para Mateo y quizás también permitirse sentir algo por ella. La mañana siguiente, con los diarios cuidadosamente guardados en su bolso, abordó el autobús a Santa Clara. El viaje le pareció interminable, cada kilómetro aumentando su ansiedad y expectativa. Cuando finalmente llegó al pueblo, alquiló un taxi para que la llevara al rancho. El conductor, un hombre mayor de aspecto bonachón, la miró con curiosidad. ¿Va al rancho Herrera?, preguntó mientras conducía por el camino polvoriento. Hace tiempo que nadie va para allá, desde que Gabriel Herrera lo vendió. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Vendió el rancho? ¿Cuándo? Hace como un mes, respondió el hombre, ajeno a su conmoción. Se fue con su hijo pequeño. Nadie sabe exactamente a dónde. Algunos dicen que a Veracruz, otros que a Oaxaca. El nuevo dueño es un empresario de Monterrey. Apenas viene por aquí. El mundo de Valentina se derrumbó. Gabriel se había ido, sin decir una palabra, sin dejar un mensaje para ella. Todo el camino recorrido, todos los planes que había hecho en su mente, se desvanecieron en un instante. ¿Sabes si Mercedes Gutiérrez sigue ahí?, preguntó con un hilo de voz. El conductor negó con la cabeza. La vieja Mercedes se fue con ellos, creo. Era como de la familia, ¿sabe? Nunca la vi lejos de Gabriel desde que era niño. Al llegar al rancho, Valentina pidió al taxista que esperara. La propiedad lucía diferente. Varios trabajadores desconocidos se movían por el terreno, y camiones grandes estaban estacionados frente a lo que solía ser el establo. Se acercó a uno de los hombres, quien le informó que el nuevo dueño planeaba convertir el rancho tradicional en una operación más comercial, con turismo rural y producción intensiva. Con el corazón pesado, Valentina se dirigió a la casa principal. Un capataz la recibió en la puerta, mirándola con suspicacia. ¿Puedo ayudarla? Busco a Gabriel Herrera o a Mercedes Gutiérrez, respondió, sabiendo ya la respuesta. Se fueron hace semanas, confirmó el hombre. Dejaron algunas cosas en el desván, cosas que no quisieron o no pudieron llevarse. El patrón dijo que podíamos tirarlas, pero no hemos tenido tiempo. Una chispa de esperanza se encendió en Valentina. ¿Puedo ver esas cosas? Era amiga de la familia. El hombre se encogió de hombros y la guió hasta una pequeña puerta que daba acceso al ático. El espacio estaba lleno de polvo y telarañas, con cajas dispersas y muebles viejos cubiertos con sábanas. Entre las sombras, Valentina distinguió la forma inconfundible del piano. Lo habían dejado atrás. Con lágrimas en los ojos, se acercó al instrumento. Pasó sus dedos por las teclas, recordando las lecciones con Mateo, las melodías de Chopin flotando por la casa. Sobre el piano había un sobre con su nombre. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó. Valentina, si estás leyendo esto, significa que has vuelto, como parte de mí esperaba que hicieras. He decidido hacer un nuevo comienzo lejos de aquí, lejos de los recuerdos que me atormentan en cada rincón de este rancho. Mateo merece más de lo que puedo darle mientras siga atrapado en el pasado. Gracias por mostrarme que aún soy capaz de sentir, aunque no me considere digno del amor que podrías ofrecerme. Quizás algún día, cuando haya sanado lo suficiente, nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Hasta entonces, cada vez que Mateo y yo toquemos música, te recordaremos. Gabriel. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina mientras tocaba una última melodía en el piano abandonado. Las notas resonaron en el espacio vacío, como un eco de lo que pudo haber sido y no fue. Al salir del rancho, con la carta de Gabriel guardada junto a los diarios de Elena en su bolso, Valentina sintió que dejaba atrás una parte de sí misma.
pero también llevaba consigo una determinación nueva. Si Gabriel creía que podía simplemente desaparecer de su vida, estaba muy equivocado. Ella lo encontraría, le contaría la verdad sobre Elena y luego dejaría que su corazón decidiera el siguiente paso. Con esa resolución, abordó el taxi de regreso a Santa Clara, su mente ya trazando el camino para encontrar al hombre y al niño que en tan poco tiempo se habían vuelto tan importantes para ella. 3 meses después, Valentina había establecido una nueva rutina en Chihuahua. Con su abuela completamente recuperada, había conseguido trabajo como profesora de música en una escuela primaria local. Las mañanas las pasaba enseñando a niños inquietos los fundamentos del solfeo y las tardes dando clases particulares de piano. La vida seguía, pero algo dentro de ella permanecía detenido en el tiempo, anclado en el recuerdo del rancho Herrera. «Otra vez con esa cara», comentó doña Carmen mientras tejía en su mecedora. «Pareces alma en pena, mijita». Valentina suspiró, dejando de lado el periódico que fingía leer. «Estoy bien, abuela, solo cansada». «Mentirosa», respondió la anciana con cariño. «Has estado cansada desde que volviste de ese rancho. ¿Por qué no lo buscas de una vez? Tienes los diarios de su esposa, tienes información que él necesita saber». «He intentado buscarlo, abuela. He llamado a todos los contactos que me dio Mercedes. He preguntado en Santa Clara. Nadie sabe exactamente dónde está». Era verdad. Durante semanas Valentina había dedicado cada momento libre a buscar alguna pista sobre el paradero de Gabriel y Mateo. Sabía que habían ido al sur, posiblemente a Veracruz o Oaxaca, pero era como buscar una aguja en un pajar. Esa tarde, mientras navegaba distraídamente por internet en la biblioteca pública, un anuncio en la sección cultural de un periódico local llamó su atención. Festival de Música Folclórica en Veracruz. Talentos emergentes. La imagen mostraba a varios músicos en un escenario al aire libre, y entre ellos, de espaldas pero inconfundible, la silueta de un hombre con guitarra. El corazón de Valentina dio un vuelco. Podría ser cualquiera, se dijo, intentando contener la esperanza. Pero algo en la postura, en la forma de sostener el instrumento, le resultaba tremendamente familiar. Con manos temblorosas, anotó los detalles del festival. Comenzaba ese fin de semana y duraba 3 días. Sin pensarlo 2 veces, imprimió la página y corrió a casa para hacer la maleta. «¡Abuela!», exclamó al entrar. «Creo que lo encontré. Voy a Veracruz». Doña Carmen sonrió como si hubiera estado esperando este momento. «Ya era hora. Estaba a punto de mandarte yo misma». Dejó su tejido a un lado. «Ve por tu felicidad, mijita. Ya me has cuidado suficiente. Pero tu tratamiento, tus medicinas, puedo arreglármelas unos días. La vecina Josefina puede venir a revisarme, y en todo caso ya estoy bastante mejor», le guiñó un ojo. «Además, es hora de que pienses en ti por una vez». El viaje a Veracruz fue largo y lleno de dudas. ¿Y si no era Gabriel? ¿Y si lo era pero no quería verla? ¿Si había seguido adelante con su vida? Las preguntas la atormentaban mientras el autobús recorría los kilómetros que la separaban de su destino. Al llegar al pintoresco puerto de Veracruz, con sus calles coloridas y su ambiente caribeño, Valentina se instaló en una pequeña posada cerca del malecón. El festival había comenzado el día anterior, según le informó la dueña del lugar, una mujer regordeta de sonrisa fácil. «Se celebra en la plaza principal, cerca del Zócalo», le explicó. «Hay músicos de todos lados. Viene mucho turista por estas fechas». Valentina apenas durmió esa noche. A la mañana siguiente se dirigió temprano hacia la plaza, con los diarios de Elena y la carta de Gabriel guardados en su bolso como un talismán. La plaza bullía de actividad. Artesanos, vendedores de comida y músicos callejeros se mezclaban con turistas y locales. En el centro, un escenario modesto mostraba a diversos grupos folclóricos que se alternaban a lo largo del día. Valentina pasó horas observando cada presentación, escudriñando entre los músicos, buscando rostros familiares. Pero ni Gabriel ni Mateo aparecieron. Cuando cayó la tarde, el festival anunció su cierre por ese día, dejándola con una sensación de derrota. Decidió no rendirse. Al día siguiente volvió con la misma determinación, pero con resultados igualmente desalentadores.
Ya en el tercer y último día del festival, su esperanza comenzaba a flaquear. Quizás había sido una locura venir hasta aquí, basándose solamente en una fotografía borrosa de un periódico local. Desesperada, comenzó a preguntar a los organizadores y músicos si conocían a un guitarrista llamado Gabriel Herrera, posiblemente acompañado de un niño pequeño. Nadie parecía conocerlo por ese nombre. Cuando estaba a punto de rendirse, se acercó a un viejo pescador que vendía artesanías de conchas marinas en un puesto cercano. «Disculpe, señor», preguntó Valentina, «¿conoce a un guitarrista que toca con su hijo pequeño? El hombre se llama Gabriel Herrera». El anciano la miró con ojos sabios y arrugados por el sol. «¿Hablas del guitarrista silencioso que toca en el malecón con su hijo?», respondió. «No sé su nombre, pero están allí cada atardecer. El niño tiene talento». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Podría decirme dónde exactamente?» «En la parte norte del malecón, cerca del Faro Viejo», señaló hacia la costa. «Tocan para los turistas que pasean al atardecer. El hombre casi no habla, pero su música dice mucho». Sin esperar más, Valentina corrió hacia la dirección indicada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, creando un escenario perfecto. Y entonces los vio. Gabriel con una guitarra desgastada pero bien cuidada, y Mateo con una más pequeña, estaban sentados en un banco del malecón. Tocaban juntos una melodía hermosa, mezcla de folclore mexicano y algo más personal, más íntimo. Algunos turistas se habían detenido a escuchar, dejando monedas en un sombrero colocado frente a ellos. Valentina se quedó paralizada, absorbiendo la escena. Gabriel lucía diferente, más delgado, con el cabello más largo y una barba incipiente que no tenía cuando lo conoció. Pero sus ojos, aunque concentrados en las cuerdas de la guitarra, seguían siendo los mismos. Mateo había crecido esos meses y tocaba con una destreza sorprendente para su edad. Cuando la melodía terminó y los turistas comenzaron a dispersarse, Valentina reunió todo su valor y se acercó lentamente. Mateo fue el primero en verla. «¡Valentina!», gritó el niño, con una mezcla de sorpresa y alegría. Dejó su guitarra en el banco y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Gabriel se quedó inmóvil como si estuviera viendo un fantasma. Su guitarra casi resbala de sus manos. «¿Cómo?», fue lo único que logró articular. «Te encontré», dijo ella simplemente, con el niño aún abrazado a su cintura. «Leí los diarios de Elena». El rostro de Gabriel se ensombreció. Se levantó lentamente, guardando su guitarra en el estuche. «Mateo, ve a comprar un helado», dijo dándole unas monedas. «Valentina y yo tenemos que hablar». El niño miró de uno a otro intuyendo la tensión. «¿Te vas a quedar con nosotros?», preguntó a Valentina, con ojos esperanzados. «Ve por tu helado», intervino Gabriel suavemente. «Hablaremos de eso después». Cuando Mateo se alejó lo suficiente, Gabriel enfrentó a Valentina. «No deberías haber venido», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Tenías que saber la verdad», respondió ella sacando los diarios de su bolso. «Sobre Elena, sobre lo que realmente pasó. Sé lo que pasó, mi esposa murió porque yo no supe ayudarla cuando me necesitaba». «No», Valentina negó firmemente. «Elena sufría depresión posparto, algo que ocultó de todos, incluso de ti. El día que murió, iba camino a su primera cita con una terapeuta. No fue tu culpa, Gabriel. Nunca lo fue». Le extendió los diarios. Gabriel los miró con aprehensión como si fueran algo peligroso. «Léelos», insistió ella. «Especialmente la última entrada. Elena te amaba. Estaba buscando ayuda por ti y por Mateo. Fue un trágico accidente, no un suicidio como todos pensaron». Gabriel tomó los diarios con manos temblorosas. Los abrió en la última página, donde Valentina había colocado un marcador. A medida que leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todos estos años», murmuró, «creyendo que no pude salvarla, has estado cargando con una culpa que no te pertenece», dijo Valentina suavemente. «Elena estaba enferma, Gabriel. No fue tu culpa. Y alejarte de quienes te quieren no honra su memoria». Gabriel cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, como si fuera el cuerpo mismo de Elena. «He tratado de cambiar»,
dijo finalmente. Por Mateo. Empezamos de nuevo aquí, tocamos música, pero sigo sintiendo que no merezco ser feliz. La felicidad no es algo que merezcamos, respondió Valentina acercándose más. Es algo que construimos día a día, decisión a decisión. Mateo regresó con su helado mirándolos expectante. Gabriel se agachó y abrazó a su hijo con fuerza, algo que, según la expresión sorprendida del niño, no hacía a menudo. ¿Se va a quedar?, preguntó de nuevo Mateo, mirando a Valentina sobre el hombro de su padre. Gabriel también la miró, con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Tengo que volver a Chihuahua», respondió ella, viendo la decepción inmediata en ambos rostros. «Mi abuela me necesita, pero eso no significa que sea un adiós». «Tenemos mucho de qué hablar», dijo Gabriel poniéndose de pie. «¿Te gustaría cenar con nosotros? Vivimos cerca de aquí». Esa noche, en un pequeño apartamento con vista al mar, Gabriel le contó cómo había vendido el rancho para empezar de nuevo, cómo la música había sido el puente para conectar finalmente con su hijo, y cómo, a pesar de todo, no pasaba un día sin pensar en ella. Tenía miedo, confesó cuando Mateo ya se había acostado. Miedo de quererte y perderte, como perdía a Elena. Se habían sentado en la pequeña terraza, con la brisa marina acariciando sus rostros y el sonido de las olas como música de fondo. «El miedo siempre estará ahí», dijo Valentina. «La cuestión es si dejarás que te detenga». Gabriel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, en un gesto íntimo que decía más que 1000 palabras. «Ya no», prometió. «Ya no más». Bajo las estrellas de Veracruz, sellaron esa promesa con un beso tentativo, el primero de muchos que vendrían. No sabían exactamente cómo harían funcionar lo que había entre ellos, con la distancia y sus vidas separadas. Pero por primera vez, ambos sentían que el futuro, lejos de ser una amenaza, era una promesa. A la mañana siguiente, mientras Valentina se preparaba para regresar a Chihuahua, Mateo le mostró una canción que había compuesto especialmente para ella. «Para que nos recuerdes hasta que volvamos a vernos», dijo el niño. «Los llevaré siempre conmigo», prometió ella, abrazándolo. Gabriel la acompañó a la estación de autobuses, esta vez sin el silencio incómodo de su primera despedida. Esta vez había planes, había promesas, había un camino trazado hacia un futuro compartido. «Volveré pronto», aseguró Valentina antes de subir al autobús. «O quizás podrían visitarnos en Chihuahua. A mi abuela le encantaría conocerlos». Gabriel sonrió, una sonrisa plena y sincera que transformaba su rostro. «Estaremos esperando, esta vez sabiendo que volverás». Mientras el autobús se alejaba, Valentina miró por la ventana la figura de Gabriel, que esta vez no permanecía inmóvil, sino que agitaba la mano en señal de despedida hasta que se perdió de vista. No había lágrimas esta vez, sino una sonrisa esperanzada y la certeza de que, por fin, ambos habían encontrado su camino. Un año había pasado. El letrero recién pintado del Café Cultural Armonía brillaba bajo el sol de Mérida. La antigua casona colonial en el centro histórico había sido restaurada con esmero, respetando su arquitectura original, pero adaptándola a su nuevo propósito, un espacio donde la música y la cultura se encontraban con la gastronomía tradicional. Valentina recorría el lugar dando los últimos toques para la inauguración. La planta baja albergaba un acogedor café con un pequeño escenario, mientras que la planta alta se había convertido en una escuela de música con salones equipados con pianos, guitarras y otros instrumentos. «¿Nerviosa?», preguntó Gabriel, abrazándola por detrás mientras ajustaba el micrófono en el escenario. «Un poco», admitió recostándose contra su pecho, «pero es una buena clase de nervios. El camino hasta este momento no había sido fácil. Después de su reencuentro en Veracruz, siguieron meses de relación a distancia, con visitas frecuentes y largas llamadas telefónicas. Gabriel y Mateo viajaban a Chihuahua cuando podían, y Valentina escapaba a Veracruz en cada oportunidad. Fue durante una de esas visitas, mientras caminaban por la playa, cuando surgió la idea. Valentina acababa de recibir una oferta para dirigir el departamento de música en una universidad local, pero no quería separarse de Gabriel y Mateo. «¿Y si creamos algo juntos?», había sugerido él mirando el horizonte. «Algo que combine tu música clásica y mi folclore».
La idea echó raíces rápidamente. Gabriel había invertido parte del dinero de la venta del rancho en un negocio de exportación de artesanías que funcionaba bien, pero no llenaba su alma como la música. Con el capital restante y los ahorros de Valentina, comenzaron a buscar un lugar donde materializar su sueño. Mérida, con su rica tradición cultural y su creciente escena artística, pareció el lugar perfecto. La abuela de Valentina, ya completamente recuperada, decidió acompañarlos en esta nueva aventura. A mis años, un cambio de aires me vendrá bien, había dicho doña Carmen con su habitual espíritu. Valentina, ¿dónde quieres que ponga estos manteles? La voz de Mercedes la trajo de vuelta al presente. El ama de llaves, quien había seguido fielmente a Gabriel y Mateo desde el rancho hasta Veracruz, no dudó en unirse a esta nueva etapa. A sus 60 años, Mercedes tenía más energía que muchos jóvenes y se había convertido en la columna vertebral de este proyecto familiar. Donde tú creas que se ven mejor, respondió Valentina con una sonrisa. Confío en tu gusto. En la cocina, doña Carmen supervisaba la preparación de los bocadillos para la noche inaugural. Su relación con Mercedes, inicialmente marcada por cierta competencia sobre quién mandaba en la casa, se había transformado en una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el amor compartido por la familia que habían formado. ¿Papá? Mateo, ahora de 8 años, apareció con su guitarra. ¿Podemos incluir la canción nueva? Por favor. Gabriel miró a Valentina, quien asintió con una sonrisa. Es tu noche también, campeón, respondió, revolviendo el cabello de su hijo. En el último año, la transformación de Gabriel había sido notable. Del hombre taciturno y atormentado que Valentina conoció en aquel polvoriento camino, quedaba poco. Seguía siendo reservado con los extraños, pero con su familia se mostraba cálido, presente, incluso juguetón. Los diarios de Elena habían sido fundamentales para su sanación, permitiéndole finalmente perdonarse y avanzar. A medida que se acercaba la hora de la inauguración, los nervios aumentaban. Este no era solo un negocio, era el símbolo de su nueva vida, de la familia que habían construido desde cero. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Amigos que habían hecho en Mérida, colegas músicos, vecinos curiosos. El café se llenó rápidamente, creando un ambiente acogedor y vibrante. Entre la multitud, Valentina distinguió un rostro familiar. Sofía había llegado elegantemente vestida como siempre, pero con una sonrisa genuina que suavizaba sus rasgos. No me perdería esto por nada del mundo, dijo, abrazando a Valentina con sinceridad. Quiero presentarte a alguien. A su lado, un hombre de aspecto intelectual y mirada amable esperaba pacientemente. Este es Ricardo, profesor de literatura en la Universidad de Mérida, los presentó. Nos conocimos durante mi última visita. La relación entre Sofía y Gabriel había sanado con el tiempo. La verdad sobre Elena los había liberado a ambos de resentimientos pasados, transformando su relación en una amistad basada en el respeto y el cariño compartido por Mateo. Cuando llegó el momento, la pequeña familia subió al escenario. Gabriel tomó el micrófono. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial, comenzó mirando a los presentes. Hace 2 años, estaba perdido en mi dolor, incapaz de conectar con mi propio hijo, encerrado en un rancho lleno de recuerdos dolorosos, y entonces el destino puso a una pianista varada en mi camino. Las risas y aplausos interrumpieron su discurso. Valentina, radiante en un vestido azul turquesa, se acercó a él. Lo que Gabriel intenta decir, continuó ella tomando su mano, es que a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. La música comenzó, una fusión única de piano clásico y guitarra folclórica, con la voz cristalina de Mateo añadiendo una dimensión especial. El público estaba cautivado. En un momento de la presentación, Gabriel hizo una señal a Mercedes, quien trajo un pequeño estuche de terciopelo. La música se detuvo y un silencio expectante llenó el café. Gabriel se arrodilló frente a Valentina, quien lo miraba con sorpresa. «Valentina Rojas», dijo con voz ligeramente temblorosa, «me encontraste cuando estaba perdido. Le diste música nuevamente a nuestra vida y nos enseñaste a Mateo y a mí que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas».
¿Me harías el honor de casarte conmigo? Antes de que Valentina pudiera responder, Mateo se adelantó, sacando un sobre de su bolsillo. «Espera, papá», intervino el niño con seriedad. «Falta lo más importante». El público contuvo la respiración, algunos riendo nerviosamente ante la interrupción. «Valentina», continuó Mateo extendiendo el sobre hacia ella, «no solo queremos que te cases con mi papá, también quiero que seas oficialmente mi mamá. Aquí están los papeles de adopción. Solo faltan tu firma y la del juez». Un murmullo de emoción recorrió la sala. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Fue idea mía», explicó Mateo con orgullo. «La tía Sofía me contó que mi mamá Elena creía en el destino y en las segundas oportunidades. Y yo creo que tú eres nuestra segunda oportunidad». Valentina dejó los papeles sobre una mesa cercana y abrazó a Mateo con fuerza. «Sería el mayor honor de mi vida», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Sí, a ambas propuestas». Gabriel se unió al abrazo y por un momento el mundo pareció detenerse alrededor de los tres. Cuando finalmente se separaron, el público estalló en aplausos y vítores. La noche culminó con una celebración improvisada. Entre abrazos, felicitaciones y brindis, la familia interpretó una canción especial titulada Caminos Cruzados, compuesta por Mateo con ayuda de Gabriel y Valentina. La letra narraba la historia de tres almas perdidas que encontraron un hogar en el corazón de los demás. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y Mateo dormía profundamente, Gabriel y Valentina se encontraron en la terraza del café. Bajo un cielo estrellado similar al de aquella primera conversación en el rancho, contemplaban su futuro. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Gabriel abrazándola por la cintura. Valentina sonrió recostándose en su pecho. «El aniversario del día en que me quedé varada y un cowboy misterioso bajó de su camioneta. Y te ofreció algo más que ayuda», completó él besando su cabello. «Te ofreció su corazón roto, sin saber que tú tendrías el poder de repararlo». En la distancia, a través de la ventana entreabierta, podían escuchar la respiración tranquila de Mateo, quien se había quedado dormido con la guitarra a su lado, soñando probablemente con la música que ahora llenaba su vida. «No sé qué hubiera pasado si ese autobús no me hubiera dejado», reflexionó Valentina, jugueteando con el anillo de compromiso que ahora brillaba en su dedo. Gabriel la tomó de la mano, mirándola a los ojos con intensidad. «Yo creo que de alguna manera nos habríamos encontrado. Algunos caminos están destinados a cruzarse». Y mientras sellaban esa promesa con un beso bajo el cielo estrellado de Mérida, ambos supieron que su historia, nacida de la pérdida y la soledad, apenas comenzaba su capítulo más hermoso. 5 años habían pasado desde la inauguración del Café Cultural Armonía. Lo que comenzó como un modesto proyecto familiar se había convertido en uno de los espacios culturales más destacados de Mérida, atrayendo a artistas locales y turistas por igual. La terraza del café estaba decorada con luces y flores para celebrar el aniversario. Mesas elegantemente dispuestas rodeaban un pequeño escenario donde, en pocas horas, se presentaría el invitado de honor de la noche, Mateo Herrera Rojas, ahora de 13 años, quien regresaba de su primera gira nacional como músico prodigio. Valentina ajustaba los últimos detalles, moviendo arreglos florales y verificando la iluminación. A sus 33 años, su belleza se había intensificado con la madurez y la felicidad. El anillo de matrimonio en su mano izquierda brillaba junto al de compromiso que Gabriel le había dado aquella noche memorable. «Deja de preocuparte tanto», dijo Gabriel acercándose por detrás para abrazarla. «Todo está perfecto». «Quiero que sea especial para Mateo», respondió girándose para mirarlo. «Es su gran noche». Gabriel sonrió, besando suavemente su frente. «Cada día es especial desde que estás con nosotros». En estos años, Gabriel había florecido tanto como el negocio familiar. El hombre sombrío y atormentado se había transformado en un esposo amoroso y un padre dedicado. Junto con Valentina, había expandido Armonía para incluir una fundación que proporcionaba educación musical a niños de escasos recursos. «¡Mamá! ¡Papá!». La voz entusiasmada de Mateo resonó desde la entrada.
¿Ya llegaron los instrumentos nuevos? El adolescente había crecido considerablemente, aunque aún conservaba los rasgos que recordaban a su madre biológica. Sin embargo, su forma de moverse, su pasión por la música y muchos de sus gestos eran un reflejo de Valentina, quien oficialmente se había convertido en su madre adoptiva 3 años atrás. «En el salón principal, cariño», respondió Valentina. «Tu tía Sofía acaba de traerlos». El estilo musical de Mateo era tan único como su historia familiar, una fusión perfecta del piano clásico que Valentina le había enseñado y la guitarra folclórica que había aprendido de Gabriel. Esta combinación había captado la atención de productores musicales, llevándolo a grabar su primer álbum a la temprana edad de 12 años. En la cocina, doña Carmen y Mercedes supervisaban juntas la preparación del banquete. A sus 75 años, la abuela de Valentina seguía siendo una fuerza de la naturaleza, disputando amistosamente con Mercedes, de 65, sobre la mejor manera de sazonar los platillos tradicionales que habían hecho famoso al café. «Más cilantro, Mercedes», insistía doña Carmen mientras probaba una salsa. «Y menos chile. Recuerda que vendrán niños». «Los niños de hoy están acostumbrados al picante», rebatía Mercedes, aunque añadía más cilantro obedientemente. No como en nuestros tiempos. Su relación, inicialmente marcada por la competencia sobre quién era la matriarca de la familia, se había transformado en una amistad entrañable. Juntas habían establecido clases de cocina tradicional en el café, complementando perfectamente la oferta cultural del lugar. Sofía entró a la cocina, elegante como siempre, pero con una suavidad en su rostro que no tenía cuando Valentina la conoció. «Ricardo está instalando los amplificadores con Mateo», informó robando una tortilla recién hecha. «Ese niño tiene más energía que un huracán». Su relación con el profesor de literatura había prosperado. Se habían casado 3 años atrás en una ceremonia íntima celebrada en armonía, con Gabriel entregando a su cuñada en el altar, un gesto simbólico que selló su reconciliación definitiva. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Valentina refiriéndose a la hija de 2 años de Sofía y Ricardo. «Con su padre, probablemente destruyendo algún arreglo floral», respondió Sofía con una sonrisa resignada. «Por cierto, queríamos anunciarles algo importante esta noche. Pero como somos familia, se los diré ahora. Ricardo y yo esperamos nuestro segundo bebé». Abrazos y felicitaciones llenaron la cocina. Gabriel, quien había entrado justo a tiempo para escuchar la noticia, abrazó a su cuñada con genuino afecto. «Elena estaría muy feliz», dijo con suavidad, «y queremos que ustedes sean los padrinos». A medida que la noche avanzaba, el café se llenó de invitados. Amigos, colaboradores, estudiantes de la escuela de música y clientes habituales se reunieron para celebrar el 5º aniversario de Armonía y el regreso de Mateo. En un momento de la velada, cuando las conversaciones fluían animadamente entre tintineo de copas y risas, Gabriel pidió silencio. «Quisiera proponer un brindis», dijo, levantando su copa, «por la música, que tiene el poder de sanar corazones rotos, por el destino, que a veces nos obliga a perdernos para encontrar nuestro verdadero camino, y por mi esposa, Valentina, quien convirtió lo que parecía una tragedia», señaló a Mateo con orgullo, «en el mejor regalo de mi vida». Aplausos y vítores siguieron a sus palabras. Mateo subió al escenario, acompañado por 2 jóvenes músicos que se habían formado en la escuela. «Esta canción la compuse para mis padres», anunció ajustando su guitarra. «Se llama Varada sin rumbo, y cuenta la historia de cómo un autobús que deja a alguien en medio de la nada puede ser el comienzo de algo hermoso». Las primeras notas llenaron el espacio, una melodía que entrelazaba hábilmente elementos clásicos y folclóricos, representando perfectamente la unión de sus padres. La voz de Mateo, que comenzaba a cambiar con la adolescencia, añadía un toque conmovedor a la letra que narraba su historia familiar. Mientras la celebración continuaba en el interior, Gabriel y Valentina se escabulleron a la terraza, su lugar especial desde aquella primera noche de inauguración. Bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su historia, bailaban lentamente al ritmo de la música de su hijo. «A veces no puedo creer que todo esto sea real», confesó Valentina, con la cabeza apoyada en el hombro de Gabriel, «que aquel autobús
me dejara en medio de la nada, que tú aparecieras, que encontráramos a Mateo. Parece un cuento. Gabriel tomó su rostro entre sus manos, mirándola con la misma intensidad que el día que la conoció, pero ahora sin sombras, sin culpa, solo con amor. «Es nuestro cuento», respondió, «y apenas estamos en la mitad». En la sala principal, sobre una pared especialmente iluminada, colgaba un cuadro que capturaba el momento exacto de su primer encuentro. Valentina sentada sobre su maleta en medio de una carretera polvorienta, y Gabriel bajando de su camioneta para ofrecerle ayuda. Debajo una placa rezaba: «Ella estaba varada sin rumbo, hasta que un cowboy misterioso bajó de su camioneta y le ofreció algo más que ayuda». Y así, mientras la música de Mateo flotaba en el aire de Mérida, Gabriel y Valentina sellaron con un beso la promesa de seguir escribiendo juntos los capítulos de una historia que comenzó por casualidad, pero que continuaba por elección, por amor y por la certeza de que algunos caminos están destinados a cruzarse.